Con motivo del triste fallecimiento de David Lynch, queda muy bien decir, ¿no?, que se admiraba a David Lynch, que se miraba a David Lynch, pero ciertamente es bastante críptico su cine y su obra, muy reconocido por artistas, creo que también por eso tiene esa, esa impronta original por un lado, pero por otro lado un respeto de sus pares que no es poco en el medio artístico. Y decidí rememorar un texto que había leído en un momento, que era el kit para leer a Lynch, que puede venir muy bien para conectar ciertas ideas de sus películas y como excusa para volver a mirar. Y vamos a usar de ejemplo la publicidad que hizo alguna vez David Lynch para la PlayStation 2. Sin duda la consola más vendida de todos los tiempos. Entonces, mirando ahí en los comentarios veía que uno puso, por esta publicidad me compré la Play 2, ¿no? Algo sumamente absurdo, si no era una publicidad, creo, que buscara convencer para comprarla, sino reflexionar un poco. Pero mirando la publicidad está muy bien todo, la síntesis de la obra de Lynch en esa publicidad está impresionante. Y empecemos un poquito con los kits que podríamos más o menos elaborar para entender o comprender o acercarnos un poquito a la obra de Lynch. No a lo que él quiso decir, por supuesto que eso seguramente sea inaccesible como todo artista, pero bueno, algunas herramientas para que nosotros podamos interpretar desde nuestra propia biblioteca qué puede significar para nosotros la obra de Lynch, ¿no? Muchos lo recordarán como Twin Peaks, ¿no? Esta famosa serie que atrapó a tanta gente en Estados Unidos y luego alrededor del mundo. Seguramente fue un precursor de Lost y de un montón de series que después, de hecho yo quería hacer un capítulo especial porque Lost tomó muchas cosas de esta serie de Twin Peaks y puntualmente un personaje, pero bueno. Siempre es la obra de Lynch una coexistencia de conciencia. Siempre va a haber un hombre, una mujer sexy, ¿no? Siempre va a haber luz y sombra, crepúsculo. Siempre va a haber problemas de conexión. La electricidad no va a funcionar bien porque él entendía la electricidad como algo espiritual, seguramente. Y él entendía que la conciencia nos puede conectar con otros años. Es decir, lo que llamaríamos el recuerdo, un recuerdo un poco más intenso, ¿no? Es decir, que uno puede rememorar un olor y te lleva a tu conciencia de los 5 años por un momento o de los 14, y eso es muy interesante. Yo quería hablar del capítulo de Lost de Desmond, cuando él tiene esas intermitencias en la conciencia, es muy interesante. Siempre va a haber una dualidad, pero ambigüedad o un crepúsculo. Eso está muy bien en la publicidad también de PlayStation. Un hombre con esos angulares deformados, ¿no? Con ese rostro deformado entre los pasillos, que los pasillos dan una ventana que muestra una mujer que te pide que hagas silencio, una mujer bastante sexy, planetas con anillos. Es decir, siempre hay una idea de sueños también, porque todo eso es verosímil en los sueños, ¿no? Los sueños se juntan todos los restos que hemos pensado durante el día y más o menos ahí se van reelaborando. Entonces, siempre las películas de Lynch se ligan a los sueños y cómo el mundo onírico se puede confundir con las experiencias diarias, ¿no? Lo cual es muy importante para tener fe poética, ¿no?, en cualquier historia. Es decir, que las historias de Lynch ocurren no tanto porque ocurren en un sueño, sino porque nos hacen experimentar lo que experimentamos en un sueño, que para nosotros es inaccesible, porque el sueño lo tenemos en base al relato, ¿no?, que es lo que hace el psicoanálisis. Interpreto el sueño, que es algo inaccesible, a través de tu relato, de tu interpretación. Entonces esa mediación es muy interesante. Siempre esa
conexión entre lo inconsciente, lo onírico, lo inconsciente, creo que es como muy impregnado de la psicología, de lo inaccesible, por eso también la percepción, ¿no? Si bien las imágenes están deformadas, o está todo rojo, o está blanco y negro, también los sonidos, se acentúan mucho los sonidos de soledad, de ambientes, de gente que grita. A lo lejos, eso se ve mucho también la publicidad de PlayStation 2, ¿no? Esos gritos, pasos, gritos a lo lejos. Bueno, en la publicidad de PlayStation también se ve un pato que habla, ¿no? El tema de siempre, cuando estamos hablando de lo onírico, estamos hablando de que la naturaleza adquiere verdaderamente poderes más de los que tienen, y esto tiene una tradición en la literatura romántica, ¿no? El simbolismo, eso es lo que hablábamos un poco antes con la electricidad, el fuego, ni bien empieza la publicidad, hay una llamarada de fuego, hay humo blanco, ¿no? Vapor, no sabemos bien qué es, que se deshace. Habla un poco de lo inmaterial, ¿no? Del poder de las cosas que no son realmente físicas, que pueden golpear, algo que puede quemar, algo, el humo, la desmaterialización, ¿no? Que es lo que asociamos mucho a los sueños también. Pero siempre repite esas matrices: geometría, fuego, agua, también el carácter primitivo, ¿no? Del ser humano. Es interesante porque se lo asocia mucho como a la meditación, porque él también escribió Busca el pez dorado, como un libro también para artistas de creatividad, y hablaba de eso, ¿no? De cómo los peces cada vez más grandes están cada vez más profundos. Es decir, si uno quiere ver una ballena, quiere ver que los peces son como ideas, ¿no? La fauna marina es cada vez más grande cuanto más va. Entonces, bueno, él hablaba en una penetración de la conciencia para elaborar ideas más grandes. Entonces hacía ese paralelismo entre el océano, ¿no? Y la creatividad, el método de meditación. Es interesante porque él no tiene, David Lynch en su imagen no es el típico gurú, ¿no? Vestido de blanco que nos habla a favor de la mente, de los poderes de la mente, de la creatividad, ¿no? Él tenía como una presencia muy formal, muy Hollywood, si ustedes quieren, con la imagen bastante cuidada, ¿no? Por supuesto, esto, como hablamos en otras películas, el tiempo es no lineal. Él tiene una idea del tiempo que es la fragmentación, y la fragmentación del tiempo y del cuerpo y del espacio. En Lynch eso está claro, está todo fragmentado, ¿no? Como todo un rompecabezas que nosotros tenemos que ir armando. Es un poco como se comunican los sueños, ¿no? Todo en base de rompecabezas que no encajan muy bien, pero tenemos como que hacer fuerza para que encajen. Entonces, bueno, esto puede ser polémico para gente que dice, bueno, se toma tantas licencias creativas que al final da un poco igual, pero sí construye un mundo, sí podemos ver que en sus películas hay un mundo de pertenencia, en ese sentido. Hoy seguramente el cine de Lynch sea muy inaccesible, no porque no se pueda acceder a sus películas, sino por lamentablemente la degradación que hemos sufrido en la concentración narrativa, ¿no? por lo que premian todas las redes sociales. Pero es interesante volver a pensar estos kits y tratar de hacer un ejercicio en volver a leer Lynch en esa fragmentación del cuerpo, del espacio, ¿no? Del audio, cómo se percibe el audio, cómo se forma el cuerpo. Él era muy abierto también a los avances tecnológicos, películas que una parte filmaba con Handycam, otra parte filmaba, o sea, con cámara en mano, pero de las que podía acceder prácticamente cualquier persona, otras cámaras de cine. Había como mucha mezcla de texturas a veces, y por supuesto el misterio. El misterio fue lo que lo hizo más famoso con Twin Peaks y que alcanzó su popularidad sin duda, ¿no? También vi un video que se está haciendo viral ahí del David Lynch insultando prácticamente, o de manera muy agresiva,
hablando de por qué una escena se hacía muy larga. Seguramente un productor le estaba diciendo, esta escena se está haciendo muy larga, y él decía, ¿a quién mierda le importa que la escena se haga larga? Como siempre hay una exigencia narrativa en los productores, que nadie quede afuera de la historia, y por otro lado David Lynch, como, como si mirara un partido de fútbol y estuviera a favor de la jugada. Bueno, a ver la escena, ¿qué puedo sacar de esta escena, de esta unidad de tiempo y espacio, lo mejor posible, y sin importar que se haga largo, ¿no? Por esta idea del tiempo que tenía Lynch. Por supuesto, de la repetición, porque si algo tiene los sueños también, ¿no? que es necesario, que es repetitivo, no porque se repita el mismo sueño, sino por el mismo hábito, ¿no? que tenemos del sueño, y lo inaccesible de cada recuerdo del sueño. El misterio siempre va a ser lo más poderoso. Eso es seguro, lo que está en la obra de David Lynch, y a veces es el misterio por el misterio, pero creo que la cristiandad y otras religiones llegan a estas conclusiones también que podemos tener con la obra de Lynch, que es el misterio de la vida, básicamente es de lo más poderoso que hay, ¿no? Y de lo más angustiante que hay a veces, porque nosotros, en nuestra fragilidad mental, intentamos mirar el mundo objetivamente y darle sentido a todo el mundo, a todo lo que nos sucede alrededor narrativamente. Y a veces el misterio, en un principio, si es suficiente misterio, nos engancha, ¿no? Como en Twin Peaks, como en Lost, como en tantas series. Pero si se tiene demasiado del misterio, entonces ya nos deja de importar, deja de satisfacer, ¿no? nuestro lado de consumidor, espectador. Y eso es un poco lo que pasa con la vida, ¿no? Tenemos que tener ese misterio suficiente para tener el deseo prendido por la vida, pero a veces ese deseo se puede apagar, porque el deseo a veces es inexplicable, y porque el misterio de la vida es inexplicable en tantos órdenes, ¿no? En por qué sucedieron así las cosas, por qué nace la vida, por qué funciona un ojo como funciona, y tantas cosas, ¿no? de la mirada que no podemos explicar y que nos angustia. Por supuesto que eso es lo que tiene David Lynch de interesante, de que con un apagón de luz la conciencia puede despertar en otro lado, o la manifestación de lo espiritual de otra manera. Creo que eso es lo más original de David Lynch. La manera de manifestar lo espiritual a través de un juego muy original, porque en la publicidad de PlayStation, que termina el pato hablando, ¿no? Y habla como de un tercer lugar, es decir, que no es ni el interior, no es ni el interior, ¿no? ni lo que uno está viendo del mundo, ni lo que el mundo es, digamos, ni el mundo de la conciencia, ni el mundo real de la experiencia, sino un tercer lugar del juego, del videojuego. Y eso es básicamente la publicidad de PlayStation, ¿no? Un hombre que va por un pasillo, que no puede resolver hacia dónde ir, que está desorientado, que hay una momia, hay una mujer, hay un pato hablando. Hay un tercer lugar del juego que es PlayStation 2, y me parece sumamente interesante porque no es una publicidad que busca convencer, sino una publicidad de permanencia, ¿no? como tantos carteles vemos de Coca-Cola, una publicidad que reflexiona sobre qué lugar en la conciencia tiene el videojuego. Y eso me parece sumamente interesante, porque de hecho creo que la publicidad es todo blanco y negro, y el único color es el logo, ¿no? de PlayStation 2, de ese tercer lugar, de ese lugar donde la conciencia puede jugar, claramente. Y eso creo que es perfectamente
homologable a lo que era el kit de David Lynch de todas las películas, de la síntesis, ¿no? De todas las películas. Si les pareció interesante, saben cómo colaborar de manera gratuita, poniendo en loop estos videos que se vean a lo loco, o ayudando con PayPal, Mercado Pago. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y en memoria de David Lynch, si quieren que veamos alguna peli, adelante.